Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de hoy aquí en el canal público de la ciudad y la región, que es el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves vamos repasando distintas temáticas y analizando un poco en profundidad estos tiempos tan complejos de análisis y ciertamente muy poco probable de análisis, ¿no? Toda vez que cuesta bastante entender una circunstancia tan atípica que venimos viviendo hace un año. Ahora, el tiempo pasa y seguimos viendo también que algunas cosas ya podemos empezar a, por lo menos, planificar dentro de la incertidumbre. Y ver cómo se trabaja en pos de eso. Sin embargo, y como venimos marcando, muchas veces lo que cuesta encontrar dentro del marco como ciudadano, no como ciudadanía, es algunas reglas claras del juego. Es cierto, debe ser muy difícil poder sostener una planificación con tanta incertidumbre, ¿no? Uno escucha que una segunda ola en mayo, pero hay que empezar las clases, empezamos las clases, pero sí, ¿hasta dónde? ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma? Digo, todo esto que también hemos hablado en programas anteriores con respecto quizás a uno de los puntos más complejos a desandar, que es el tema de la educación, ¿no? Se perdió un año de presencialidad y alguno me dirá, bueno, pero la virtualidad también, sí, para mí se perdió un año de clases también, porque en cuanto a que todo eso significó una brecha aún más grande entre quienes pueden y tienen la capacidad socioeconómica incluso, si se quiere, o por lo menos de posibilidades de herramientas tecnológicas como para poder asistir a clases virtuales, usar las tareas por allí, y quienes no, digamos, ¿no? Básicamente esto se notó y bastante en el marco de una cuestión educativa que ya venía con bastantes preocupaciones previas. Y lo que decimos siempre, ¿no? Las preocupaciones, la problemática previa, histórica que ha tenido nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, se vio reflejada y exponenciada a partir de una circunstancia tan adversa y tan extraña como fue la pandemia y particularmente la situación de cuarentena. Pero dentro de esa cuarentena, y como veníamos marcando, situaciones que todavía no están claras. Ahora, en ese no estar claro, algunas de las cosas que hemos visto en este último tiempo, y que también lo hemos dialogado por aquí, tiene que ver con hasta qué punto respetar o no la institucionalidad y hasta qué punto respetar o no ciertas cuestiones, ¿no? Porque vivimos en un país donde la emergencia es permanente, que se ha sumado a una emergencia real, fuerte y mundial, como es la pandemia, que se han tomado medidas más de emergencia aún, y a las emergencias que ya teníamos, económicas, de salud, etcétera, se han sumado otras casi decena más de emergencias con las cuales las decisiones se van tomando como hemos visto que se han ido tomando. Una aparente discusión con gobernadores y que termina, digo aparente porque en muchos casos había disidencias, sin embargo se han tomado decisiones de la misma forma y hemos visto lo que ocurrió, por ejemplo, sin ir más lejos, con esta situación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, y particularmente con esta cuestión donde también se tomaron decisiones de fondo, como puede ser la coparticipación, sin pasar siquiera por el Congreso, ante estas circunstancias también que se fueron dando por un hecho aparte, que tiene que ver con la policía, que todavía sigue vigente ese conflicto, o por lo menos se usó de plataforma para, bueno, se manoteó la billetera de la Ciudad de Buenos Aires y se volvió para atrás. ¿Está bien, está mal? Bueno, son las discusiones que se fueron dando y esto no es el tema de este debate. Ahora, sin embargo, cuando uno ve que se han dado situaciones de distanciamiento, aislamiento, Mar del Plata está en fase 4, decían, y Mar del Plata estaba en fase Mar del Plata desde hacía un par de meses, y esto lo hemos visto todos, ¿no? Bueno, van a poder abrir los gimnasios, decían, los gimnasios están abiertos hace 4 meses, ¿no? Digo, estas cuestiones de lo que decía un gobierno ya no impactaba directamente en la ciudadanía, porque eso ya era distinto, también dejaba un trasfondo preocupante que tenía que ver con lo institucional. En instituciones que lamentablemente se han ido debilitando por distintas acciones y actitudes que han tenido varios gobiernos. Entonces, uno ve en eso también una preocupación que no debemos dejar escapar. Y digo esto porque aparecen las elecciones este año, ¿no? El 2021 es un año de elecciones. ¿Y las elecciones se hacen o no se hacen? Y de un lado que no, del otro lado que sí. Y sale el ministro de Salud, Ginés González García, a decir, pensar en las elecciones de agosto es bastante complejo. Y salen los diputados del PRO a decir, las elecciones se hacen igual. Y en el marco de todo esto, digo, la institucionalidad de una elección, en un momento tan complejo, con tantas decisiones que se han tomado, con tanta dificultad a aceptar algunas normas que se han brindado en el marco de una situación extraordinaria, por cierto, cuesta entender que no vayamos a las urnas, cuesta entender que ese derecho y esa situación tan importante, tan sensible además para todos, como es ir a votar, se cambien las reglas del juego. Y que se cambien unilateralmente, y que se cambien de la forma que se están cambiando, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de la justicia y otros temas más que uno podría plantear donde hay muchísimas dudas con respecto a esto. Claro, es que en realidad estos temas no aparecen ahora. Son temas que estuvieron siempre y que ahora quizás se exponen un poco más en el marco de todo esto. El mismo Ginés González García que dice es difícil pensar en votar en agosto, es el mismo que ayer nos dice entre agosto y septiembre va a estar la ciudadanía vacunada. Entonces, digo, hay también una situación de manejo de estas circunstancias a partir de las realidades que se dan.
Y también la diferencia que hay entre el mundo ideal, el mundo que se da desde la Torre de Marfil, que suelen tener muchos gobiernos, y lo que ocurre realmente en la población y en la ciudadanía, donde hay una diferencia abismal y llama la atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, Mar del Plata en este momento tiene habilitado hasta las 2 de la mañana. Después hay una especie de cierre total. Bueno, ya sabemos que eso no ocurre. Entonces digo, ¿cuál es la realidad y cuál no? Entonces es como que hay una reglamentación, si se quiere se cumple y si no, no. Y esto es preocupante y me preocupa también aún más cuando se habla del tema de las elecciones. Digo, son temas que vamos a ir desandando, son preguntas que quedan flotando en una situación bastante compleja y bastante extraordinaria, donde la planificación es bastante compleja, donde la gestión es bastante compleja y donde todo lo que se pueda uno plantear es complejo. El tema es que ya las complejidades venían de antes también y ahora hay que resolver sobre eso. ¿Cómo se resuelve? Bueno, creo que hay un montón de dificultades para analizar en el corto plazo y sobre todo en un 2021 que ya de por sí, y después de la temporada de verano que hemos tenido, porque sí, el feriado de carnaval ayudó, 180.000 turistas, movió un poco, pero la temporada fue realmente mala. Y ahí está la discusión entre ¿fue la mejor temporada que pudimos tener o fue una temporada realmente muy mala? Claro, si uno lo plantea desde el coronavirus, la temporada fue la mejor que pudimos tener. Si uno lo plantea desde la situación económica de muchos sectores, fue una muy mala temporada. Y sabemos lo que pasa cuando Mar del Plata tiene malas temporadas. Esta fue muy mala además. Entonces digo, en todo ese contexto es que estamos navegando en una marea brava, en una situación global difícil, pero también con cuestiones y muchas cuestiones internas que están subyacentes, pero que siempre existieron y que ahora se están exponiendo y que veremos cómo se resuelven. Si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos con el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos que es tiempo de difícil análisis también y sobre todo difícil perspectiva en torno a lo que pueda ocurrir, sabiendo estas cuestiones de una posible segunda ola en mayo, de las distintas situaciones que puedan aparecer como consecuencia de esta situación que estamos viendo a nivel global, que es el coronavirus. Sin embargo, vamos a ir escuchando distintas voces que nos permitan también tener un análisis un poco más con conocimiento y seguramente con mayor certeza de que pueda ser uno en el marco de estas circunstancias y ver que sí y que no de todo esto como planteábamos al comienzo, ¿no? Si les parece, vamos a dialogar con el ex intendente del Partido General Pueyrredón, con Daniel Katz, a quien tengo el gusto de saludar. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a vos, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Daniel, la primera pregunta, digo, quizás sea muy general y después vamos a ir desglosando, ¿no? Digo, ¿cómo estás viendo esta situación? Ya un año y tanto de pandemia, casi un año del comienzo de la cuarentena en Argentina. ¿Cómo has visto? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? Honestamente la veo con mucha preocupación. Escuchaba tu editorial de introducción y la suscribo 100%. Me parece que lamentablemente Mar del Plata, los marplatenses, los batanenses vamos a enfrentar un 2021 sumamente complicado. El país todo lo va a enfrentar, pero me parece que en Mar del Plata particularmente va a tener un año sumamente complicado desde lo laboral, desde lo económico y, ¿por qué no?, desde lo operativo. A ver, intentando ordenar un poco la charla. Me parece que a algunos la pandemia les ha venido definitivamente bien en términos políticos. Me parece que resulta inadmisible que funcionarios del gobierno planteen la eventualidad siquiera de que se puedan suspender elecciones. No hay ningún fundamento para que alguien pueda pensar en suspender elecciones. Yo estoy dispuesto a escuchar un debate entre gente con responsabilidades públicas acerca de modalidades para ir a votar, en el marco de una pandemia, con protocolos, con cuidados, con lo que sea. Que alguien nos plantee que no se va a votar conlleva un trasfondo sumamente grave, muy preocupante, casi recurrente en los últimos años en la Argentina, esto de querer quedarse porque sí, inmortalizarse, garantizarse continuidad más allá de las voluntades populares de cada uno de los momentos políticos. Eso me parece que no lo podemos de ninguna manera tolerar, mucho menos, como vos también muy bien decías,
de gente que a la vez nos dice, quédense tranquilos que en septiembre están todos vacunados, por lo tanto uno supone que si ahora hay permitidos oficiales, velatorio de Maradona, votación del aborto en el Congreso, campeonatos de fútbol que se ganaron, recuerdo de campeonatos de fútbol que se ganaron, cualquier motivo dio para manifestaciones populares, para amontonamientos, para ruptura de protocolo. Si encima ahora nos dicen que para cuando tengamos que votar, supuestamente vamos a estar todos vacunados, cosa que yo por supuesto descreo totalmente, pero bueno, es el mismo gobierno que nos afirma eso. Me parece que no debemos ni trabajar la idea de que la eventualidad de suspender elecciones. Seguramente, digo, en el marco de todo esto, ¿cuál sería el beneficio, digo, para entenderlo, para que entendamos todo, digamos, cuál sería el beneficio de un gobierno de evitar ir a las elecciones, digamos? Afrontar el riesgo de perder poder político. A ver, los resultados electorales no los conoce nadie. Las temperaturas sociales que se traducen en votaciones son muy difíciles de dilucidar. Me parece que el gobierno tiene la posibilidad de triunfar en octubre, electoralmente hablando, pero también tiene la posibilidad de perder. Son elecciones legislativas. En términos legislativos, los números a veces son muy finitos para tener mayorías específicas para promover determinadas cosas, para modificar determinadas situaciones. Y en este contexto el gobierno sabe cómo moverse, ya aprendió en este año y pico, y me parece, no digo que sea todo el gobierno, pero tal vez algunos dentro del gobierno les resultaría muy cómodo decir, bueno, tratemos de seguir como estamos, que más o menos conocemos cómo funcionamos, y avancemos, a ver si todavía perdemos legisladores nacionales, a ver si todavía en algunas provincias tenemos un revés electoral, una vuelta atrás. Y no estoy hablando de derrotas catastróficas que sean necesarios. A veces perder 3, 4, un puñado de legisladores cambia drásticamente mayorías y minorías, composiciones en comisiones, presidencias en comisiones estratégicas, lugares de control de gestión. Hay un montón de situaciones. De todas maneras, me parece que si uno es democrático de verdad y acepta las reglas de juego, acepta cuando gana y acepta cuando pierde. Y sabe que el poder político es el más exigido en términos de revisión de su actuación de los tres poderes. El único que se somete sistemáticamente cada 2 años a ver qué evaluación hace la sociedad sobre ellos es el poder legislativo, básicamente, y el ejecutivo cada 4 años. Digo, ¿hay riesgo institucional si se postergasen o se cancelasen las elecciones, o al menos las primarias? Las primarias sería un tema a discutir. Yo creo que no es lo mismo las primarias que las generales. Adhiero a que se sigan haciendo aún las primarias. Me parece una aberración, escuché por allí, hacerlas simultáneas el mismo día. Para eso preferiría que no las hagan. Para que la gente entienda, si votamos el mismo día, como alguien comentó, paso y elecciones generales, lo que estamos haciendo de hecho es una ley de lemas. Es decir, el que gane las PASO ese mismo día se lleva todos los votos de la general que estamos votando el mismo día. Y posiblemente, no sé, para que se entienda, un radical que votó a Alfonsín no hubiera votado a De la Rúa en el 83. Por lo tanto, por eso la primaria sirve para elegir y seleccionar los candidatos de cada partido. Pasa un tiempo y uno en la general tiene la posibilidad de ver si mantiene el voto a ese espacio político o como ganó uno, los espacios políticos en la Argentina son cada vez más difíciles de entender y puede ganar gente que esté en las antípodas del pensamiento dentro del mismo espacio político, uno puede modificar el voto. Me parece que eso sería terrible, caer en una ley de lemas nacional de hecho. Las elecciones generales no se pueden suspender bajo ningún riesgo. Ahí habría, en ese caso, habría un riesgo institucional cierto. En los otros, yo no sería tan dramático. Daniel, pregunto, digo, en este marco preelectoral ya, porque ya evidentemente más allá de lo que ocurra o no con las elecciones, que esperemos se desarrollen con normalidad, yo coincido en ese punto, ¿cómo es la situación del radicalismo en ese marco y sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, Cambiemos o como se vaya a denominar la coalición? El radicalismo peca por exceso siempre, no por defecto. Nosotros estamos a días, un mes prácticamente, días más,
de tener una interna partidaria en un ejercicio casi crónico nuestro de la democracia interna, de ejercer democracia interna y de ratificar liderazgos y de elegir quién conduce y quiénes acompañan según lo que decida en este caso el afiliado radical, el afiliado o la afiliada radical. Luego, una vez resuelto esto, yo creo que de cara a las elecciones de medio término del 2021, habrá Juntos por el Cambio otra vez, sólido, unificado, tendrá que sentarse las autoridades electas de nuestro partido con las de los restos de los componentes de la alianza, a ordenar listas de candidatos en todos los distritos de la República Argentina, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. No es una tarea que desconozcamos. Un dato no menor para evaluar, Nico, de todo lo que estamos hablando. Si no hubiera paso, vuelven a ser los partidos políticos los que definen quiénes son candidatos. Volvemos al viejo esquema que, en definitiva, en un comité, en el caso del radicalismo, local o en un comité provincial, es donde se termina definiendo y presentando la legalidad de los papeles de quienes son candidatos por ese espacio político. No es un dato menor. No, seguramente. Y en ese marco, la expectativa del radicalismo dentro de la Alianza de Cambios, más allá de quién sea las nuevas autoridades del partido, digo, ¿cuáles serían, digamos? Porque también se aparece una línea quizás más renovadora de volver a poner el radicalismo en el lugar que probablemente tenga por historia, seguramente tiene por historia, dentro de esa alianza. Sin embargo, el poder político parece encarado por el PRO principalmente. Digo, ¿cuál debería ser el rol correcto del radicalismo dentro de esa alianza? Yo creo que el radicalismo tiene que ser protagonista, tiene que reivindicar su protagonismo, no solo histórico, actual. Si vemos la cantidad de intendentes que hay en cada provincia, si vemos la cantidad de gobernadores que hay en el país, si vemos la cantidad de legisladores tanto nacionales como provinciales, está claro que dentro de Juntos por el Cambio el poder territorial mayor lo tiene el radicalismo. Ahora, ¿esto desde dónde se dice? ¿Desde un lugar excluyente y soberbio? ¿O se dice simplemente exponiendo las fortalezas de nuestro espacio político? Yo creo que es esta segunda instancia. Seguramente el PRO va a venir con que tiene el dirigente con mayor proyección o con más visibilidad, que obviamente es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es quien más aparece como contrapunto del gobierno y que tiene más exposición pública, que tiene algunas figuras importantes también en intendentes, en ex funcionarios. Aparecerá la coalición cívica siempre con la doctora Carrió de la mano, y son debates que habrá que tener, pero no para pelear, sino para integrar. Pero me parece que definitivamente el radicalismo en esta tiene que ir por una cuestión fuerte. Lo que pasa es que se mezcla todo a veces. Tiene que haber candidaturas, porque en determinado momento las cosas innominadas se agotan. Uno puede hablar del radicalismo hasta que le tiene que poner nombre y apellido. Bueno, ¿a quién tenés para ser candidato a? Y me parece que en esto se están queriendo apurar algunos tiempos. En esta interna, por ejemplo, partidaria, a mí me encuentra hoy en una posición, si bien no figura en las listas, contraria a la que tiene Martín Lustó, para una interna dentro de un mes. Si vos me preguntás a mí quiénes son los representantes del radicalismo que me parece que habría que trabajar para ir a ofrecer como alternativa a Juntos por el Cambio, entre un par de nombres que tengo, Mario Negri es uno, el otro podría ser Martín Lustó, porque me parece que son tipos con llegada, con proyección, simplemente lo que estoy diciendo es no lo descarto, simplemente creo que es para trabajar algunos nombres para que el radicalismo pueda, sin ponerse colorado, ofrecer algunos candidatos. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando nos están diciendo, están locos estos, mirá de lo que hablan, tienen bajo nivel de conocimiento algunos, hoy no figuran en las encuestas. María Eugenia Vidal no la conocía nadie y al año fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y con todo el respeto del mundo que tengo por ella, lo digo solamente como un ejemplo. Hay infinidad de ejemplos de gente que un año antes parecen no conocerlos nadie, y la coyuntura política te lleva a que triunfe un espacio o el otro. Cuando la ola a favor de un gobierno o en contra de un gobierno se levanta con fuerza, el candidato que vaya por ese espacio inexorablemente termina ganando, sea el que sea.
Seguro. Bueno, Mar del Plata tiene un caso muy, muy conocido con respecto a eso, el último caso, por ejemplo, ¿no? Del propio intendente de Montenegro, no era conocido hasta un año antes y de pronto terminó siendo intendente del partido de General Porredón. Quiero Sí, hablar de Mar del y Plata. Sí. te diría, Nico, por la negativa, el anterior intendente también, que soy un convencido que Arroyo ganó más porque mucha gente votó para que perdiera Pulti que por las virtudes del doctor Arroyo. Es una sensación personal que puedo estar equivocado y la digo con todo respeto. Pero a veces las olas, insisto, a veces se levantan a favor de un cambio y a veces simplemente como resistencia o pedido desesperado casi de un cambio. Bueno, ¿me guardás 2 minutos, Daniel, que podamos hacer una pausa y seguimos hablando y hablamos de General Porredón en particular? Dale, con mucho gusto. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y seguimos dialogando con el ex intendente del partido de General Porredón, con Daniel Katz. Daniel, gracias por esperarnos estos minutos. Y para hablar puntualmente sobre General Porredón, sobre Mar del Plata, ¿cómo estás viendo la gestión del actual intendente Guillermo Montenegro? La veo complicada, obviamente en el marco de esta pandemia no es fácil. Tengo la sensación que tiene que redoblar el ímpetu el intendente Montenegro, perdón. Arrancó con mucha potencia, con mucha presencia, con muchas ganas, tratando de revertir muchas situaciones. Le tocaron 2 o 3 situaciones sumamente delicadas de movida, desde el incendio en Torres y Liva hasta, por supuesto, la situación de pandemia, que cambiaron drásticamente el mundo y por lo tanto también la ciudad de Mar del Plata. Me parece que lo que hay que reafirmar es a quién priorizamos en la gestión de gobierno, que lo había hecho muy bien, insisto, al principio, y ahora tengo la sensación a veces de que esto está como diluido. Uno debe todos los días demostrar con hechos, no solamente con palabras, con hechos, que está a favor del emprendedor, de la gente que trabaja, de la gente que estudia, de la gente que invierte, de la gente que apuesta a la ciudad de Mar del Plata, que apuesta a Batán, que hace un esfuerzo enorme para intentar desarrollar un emprendimiento económico, un emprendimiento comercial, para generar 1 o 2 puestos de trabajo genuinos en la ciudad de Mar del Plata. Eso va a ser fundamental. Vos hoy decías, la temporada se puede ver desde 2 aspectos al principio. Es cierto, pero para mí hay uno solo. La economía es una sola y no es opinable. Esta temporada fue muy mala.
Y si el año 2020 fue complicado después de una buena temporada como fue la anterior, el invierno de este año, después de una muy mala temporada, va a ser sumamente complicado. Por eso digo, no hay margen para el titubeo, hay que ponerse fuertemente, intensamente, no especular, no tener temores. Uno con la razón de ser del funcionario público generalmente es arbitrar entre intereses contrapuestos. Si no, no haría falta el poder político, la sociedad funcionaría sola y armónicamente. El tema es cuando uno dice quiero hacer algo y el otro dice me parece demasiado y demás, que esté el Estado para decir cuál es el punto justo en base a la legislación que esa sociedad se ha dado. Y me parece que allí es donde hay que ratificar qué se prioriza. Mar del Plata está complicada hace muchos años, no solamente ahora. Yo les recomiendo a la gente, hay buena bibliografía. Yo a veces tengo temor con el tema de Acapulco en México, por ejemplo, que fue una ciudad estrella, que fue de alguna manera una Mar del Plata mucho más marketinera, porque estaba mucho más cerca de Estados Unidos, pero en definitiva una perla, un balneario estrella y demás, y hoy es una ciudad fantasma, porque las cosas no tienen garantía de por vida, y si no trabajamos todos los días, y si no vamos generando cosas nuevas, y si no vamos generando que atractivos nuevos aparezcan, que industrias nuevas, Mar del Plata ya tiene mucho más de 700.000 habitantes, y es una ciudad con turismo. Solamente con la industria turística no le podemos dar trabajo y una subsistencia razonable a tanta gente. Entonces hay que tener acciones en diversas líneas. Por supuesto, el turismo es una actividad muy importante en Mar del Plata, pero hay que también tener una mirada sobre la industria, sobre la construcción, sobre el comercio, sobre actividades económicas muy potentes que tenemos en la zona, inclusive la agropecuaria. Tenemos que trabajar fuertemente y sin descanso. Me parece que ahí es donde la gestión municipal tiene que tener, pero insisto, no un discurso políticamente correcto, porque eso dura muy poco, si no viene respaldado por acciones donde uno se la juega en serio y sin especular a favor, insisto, de que quiere generar más y mejor riqueza en el partido de General Porrón. Seguro, Daniel, pregunto, digo, porque a partir de todo esto, con lo cual coincido, me generan cierta inquietud, por lo pronto, por desconocimiento y sobre todo por esto, y aprovecho que has sido intendente y que sabes de gestión y que sabes de política y entendés a Mar del Plata como muy pocas personas, con esta experiencia, con esta trayectoria. ¿Se puede gestionar en el marco de una pandemia? ¿Se podrá? Porque esto es una situación totalmente distinta. Porque pareciera como que, y esto también se replica tanto a nivel provincial como nacional, pero en lo local se ve bastante como que la pandemia nos tapó todo, no pudimos hacer demasiado. Digo, hay una cuestión de también, digo, aprovechemos la situación de pandemia para poder estar en este carril y seguir trabajando como o por la pandemia, o también se pudieron haber hecho otras cosas que por ahí quedaron solamente en algunos discursos de conferencia de prensa. En algún momento de esta agradable nota te dije que a algunos le había venido muy bien políticamente la pandemia. Y sigo pensando eso, estuvieron muy cómodos. La pandemia justifica mucha inacción en muchos sectores. No creo que sea el caso del gobierno del partido de General Pueyrredón. Pero vos preguntás concretamente si en el marco de pandemia se debe gestionar, más que nunca. Hay que ser más creativo que nunca, hay que tener más tenacidad que nunca y hay que tener espíritu de combate, te diría. Estamos en una emergencia, la gente visualiza más cuando hay un derrumbe, cuando hay una inundación, ahí visualiza más la emergencia. Bueno, estamos en una emergencia que es mucho más grave que todas esas juntas, porque es una emergencia económica que ya es estructural en nuestro partido. Y no hay lugar para relajarnos. La verdad es que Mar del Plata ya ha perdido mucho tiempo para posicionarse. En lo que más conozco, obras en pozo, por ejemplo, desarrollos, invitación al inversor para que apueste algunos pesos al ladrillo y demás. Te invito a que veas cuántas obras en pozo hay registro en la Cámara Argentina de la Construcción, y si no, basta con entrar a cada uno de los sitios. ¿Cuántas obras en pozo hay en Tandil y cuántas hay en Mar del Plata? No te estoy hablando de Rosario, de Córdoba o Buenos Aires, que no doblan y no, digamos, es demoledor la cantidad. Pero Tandil, comparémonos ya con Tandil. Y no puede ser que eso suceda. Está bien, alguno me podrá decir en Mar del Plata hay
ya un parque construido importante y por eso la demanda es menor. Pero es cierto que hay empresas de primera línea, y no voy a hacer publicidad, pero tecnológicas de primera línea, que están haciendo sus desarrollos en zonas muy cercanas a Mar del Plata, y casi te diría de manera inexplicable. Mar del Plata sigue teniendo es una ciudad universitaria como pocas, con una calidad en sus recursos humanos a partir de eso y de otro tipo de situaciones muy, muy importante, con un nivel de conectividad muy alto comparado con otros lugares del país, y allí ese debería ser un atractivo enorme: mano de obra calificada, conectividad, puerto, aeropuerto, rutas que nos conectan con todo el país. A la hora de decidir una inversión tendríamos que tener esas ventajas comparativas arriba de la mesa y casi diría definitorias para algunas inversiones. Y sin embargo, se nos están escapando y a muy pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. El diagnóstico ya está, es esto que yo te acabo de decir, lo puede chequear cualquiera. El tema es cómo revertimos entonces los motivos por los cuales esto está sucediendo, y eso es gestión, básicamente gestión. Gracias, Daniel, por estos largos minutos y por esta charla. Un abrazo grande. Gracias a vos, el abrazo de siempre, Nico. Daniel Katz, ex intendente del partido de General Pueyrredón. Esta charla en la cual hemos hablado de casi todos los temas, por suerte, nos ha permitido un rato largo para poder dialogar y poder también tener parte del conocimiento que él tiene, su capacidad también para poder entender un poco más esta realidad, esta situación que vivimos a nivel nacional y también en el partido de General Pueyrredón. Nosotros no tenemos más tiempo, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una muy buena noche y gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.